Hola a todos, muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por conectarse, ¿cierto? Siendo las 11 de la mañana, vamos a partir con nuestra nueva versión de Sesiones W. Sesiones W es un evento digital, ¿cierto? Que organizamos, que impulsamos desde Casa W. Casa W es un espacio de coworking en Concepción y hoy día también en San Pedro de la Paz. Así que transmitimos desde la octava región para distintos lugares de la ciudad y de Chile también. Porque justamente estábamos conversando con eso con las panelistas que hoy día nos acompañan. De hecho, son solo panelistas. Ahí me mandaron un par de correos diciendo como que está bendito hoy día, ¿cierto? Como que yo tener que moderar este panel de solo mujeres. Así que nada, primero agradecerles a ellas por sumarse a participar hoy día en este panel digital, ¿cierto? El panel que da inicio como a nuestras sesiones W de agosto. Este panel se va a tratar sobre arquitectura y diseño corporativo, ¿cierto? Pero lo que queremos abordar son distintas miradas, ¿cierto? De cómo vemos la oficina hoy día, cómo vemos los espacios de trabajo, cómo ha afectado la pandemia, ¿cierto? Cómo vemos el futuro de estas jornadas híbridas, cómo atraemos de vuelta también a los colaboradores de las empresas, de las pymes, de las organizaciones, para juntarse, para encontrarse y para crear de nuevo desde distintos formatos de espacio. Así que en ese sentido, yo hoy día no soy el centro de atención, por así decirlo, sino que voy a moderar la conversación entre tres profesionales, ¿cierto?, que se desempeñan en distintos ámbitos, de distintas miradas, y juntos, ¿cierto?, vamos a complementar nuestra visión de cómo vemos este futuro del trabajo remoto y del diseño también de las oficinas al futuro. Así que le doy la bienvenida a todos los que se están conectando, ¿cierto? Y la bienvenida a Javiera Riquelme, a Sofía Parada y Carolina Salomón, que son nuestros panelistas hoy día. Y me gustaría que cada una de ellas se presentara y nos contara un poquito a qué se dedica, ¿cierto? Y desde dónde nos acompaña hoy día. Le doy la palabra primero a Sofía Parada, ¿cierto? Sofía. Hola, muy buenos días a todos. Como en la tele, soy arquitecto hace muchos años y tengo experiencia sobre todo residencial, de montaña incluso. He trabajado en distintas ciudades y en Estados Unidos también varios años. Me dediqué finalmente a un nicho que es más bien la hotelería, que no vamos a hablar de ese día. Y últimamente, hace 3 años casi que estoy dedicada al neurodiseño, eh, que es una rama de la neuroarquitectura. Y entonces estoy con un emprendimiento, con un proyecto nuevo que implica mucho estudio de neurociencia. Y entonces esa es en este momento la perspectiva por la cual yo estoy aquí. Soy de Villarrica también, eso. Tengo 2 hijas. Muchas mascotas, muchas mascotas. Oye, con uno estoy listo. Eh, Muchas gracias, Sofía. Interesante lo del neurodiseño. Nos vaya a contar un poquito más después, porque en realidad, por lo menos, yo igual soy arquitecto, pero me desenvuelvo en más áreas de innovación. Eh, y sería interesante compartir también de qué se trata como esa visión. Así que gracias, Sofía, hoy día por sumarte. Vamos a ir con Javiera, ¿cierto? Javier Riquelme, que está por ahí, que se presente y nos cuente un Hola, poco. hola, yo soy arquitecto y me especialicé en arquitectura y diseño de interiores y siempre me he dedicado al interiorismo. He trabajado diseñando oficinas, la parte habitacional, decoración, pero netamente interiorismo. Y a eso me dedico y por eso estoy acá, por el conocimiento que tengo en el diseño de oficinas. ¿Y de dónde nos acompaña, Javiera? Yo estoy en Concepción, en San Pedro de la Paz, y trabajando desde la casa. Yo la verdad siempre he trabajado desde la casa, así que para mí la pandemia como que no vino a modificar mucho mi estilo de vida, salvo que los niños también se incorporaron a la oficina, que eso lo empezó a hacer un poco más complicado. Pero el resto, la verdad es que yo siempre he funcionado así. Bueno, eso igual es interesante, está ahí como en la avanzada, por así decirlo, de lo que iba a pasar con la pandemia. Claro. Pero bueno, muchas gracias, Javiera. Y por último, pero no menos importante, ¿cierto? Carolina Salomón, que se conecta desde Santiago. Carolina. Está silenciada. Ahí sí, ahí sí.
Bueno, hola a todos, a todas. Yo soy Carolina Salomón, soy diseñadora industrial. Me moví mucho tiempo por el área más digital y bueno, después de varias como experiencias de vida en ese ámbito, migré al tema inmobiliario. Administro, bueno, soy propietaria de un cowork pequeño en el centro de Santiago, que se llama Cowork del Centro, es bien pequeñito, y bueno, y a través de ese, en el fondo, de ese proyecto, han surgido proyectos relacionados también con el tema de las oficinas en Cowork, y bueno, hoy día me encuentro operando con una socia, Cowork Barrio Italia, que es un nuevo espacio que está en pleno Barrio Italia, y bueno, y aquí estamos hace poquito, 2 meses abriendo, bueno, entre cuarentenas y no cuarentenas, así que viendo cómo se comporta un poco este tema post pandemia, o sea, post cuarentena. Eso. Bueno, y también muy vinculada con el tema de los barrios. Trabajé mucho tiempo en Barrio Las Tarrias, en la parte como comunicaciones, difusión del barrio, bueno, y ahora queremos hacer lo mismo acá, meternos un poco en el tema de Barrio Italia, así que también eso podría ser como mi aporte, como desde los barrios, con respecto a las oficinas. Muchas gracias, Carolina. Oye, ese es un tema súper relevante que lo hemos estado conversando dentro del equipo de Casa Bolé también, que es el tema como del barrio, ¿cierto? Como el impacto, cómo ha ido cambiando hoy día la dinámica de cómo te mueves, ¿cierto? Que tiene que ver asociado a los tacos, la pandemia, un montón de cosas, y cómo empiezan a agarrar mucho vuelo los servicios que están dentro del barrio. Eh, lo que pasa en Barrio Italia es súper interesante también, pues y acá nosotros en Casa Bolé abrimos hace algunos meses un espacio de coworking en San Pedro de la Paz, que es justo donde vive Javiera también, y es un lugar muy residencial, y antes no lo hubiéramos pensado, pero hoy día, dado la movilidad, ¿cierto? El tema de los tiempos, la gestión de tu tiempo también, porque tenés que correr para todos lados, eh, se hace bien interesante y a lo mejor funciona y a lo mejor la tendencia del trabajo va para allá también. Así que bueno, la idea es que conversemos un poco sobre distintos aspectos sobre arquitectura y diseño del nuevo espacio de trabajo del futuro, del espacio de trabajo también. Y me gustaría que me compartieran un poco hoy día o partiéramos la conversación hablando sobre qué creen que se necesita en términos de diseño eh, para hacer un espacio atractivo, un espacio de oficina o un espacio de trabajo. ¿Qué será qué será clave hoy día para hacerlo atractivo? No sé quién quiere partir ahí, quién se quiere lanzar. Bueno, yo. Dale, porque mi tema es medio denso, así que dale tú. Sí, ya, no, livianito. Mira, pienso que, bueno, obviamente la pandemia modificó, bueno, como decía Javiera, hay mucha gente que ya está practicando el trabajo en casa, sobre todo gente joven, los nómades digitales, que también ellos saben lo que es moverse o lo que es estar en distintas partes trabajando. Entonces, bueno, este modelo, este sistema llegó para quedarse, yo creo, bueno, con todo lo que pasó. Si bien un trabajo, o sea, obviamente va a ser más o menos el modelo, creo yo, híbrido, de combinar esto del trabajo en la casa con la oficina. No creo que en un corto plazo se vuelva 100% a la oficina, salvo labores netamente esenciales que requieran estar en los espacios físicamente, como operadores de maquinaria y cosas así. Pero claro, el tema de servicios probablemente pase eso, que se mezcle un poco el tema híbrido. Pienso que los espacios, bueno, como les decía, el tema de los barrios es súper interesante, como qué pasa en el entorno donde van a estar los espacios de trabajo. Por una parte, yo creo que eso es como súper esencial, como hemos estado encerrados tanto tiempo, yo creo que la gente también busca pasarlo bien en el trabajo y también en el entorno donde está trabajando. Entonces, eso yo creo que va a ser como clave, dónde van a estar los espacios de trabajo, si van a estar en los núcleos empresariales o en los núcleos comerciales, o bien se van a ir expandiendo hacia distintos espacios donde se encuentren otros atractivos también, como por ejemplo zonas más residenciales en donde a lo mejor hayan parques, pequeños comercios, donde también se puede ir a hacer una pausa, un picnic en el parque, etc. Como mezclar un poco el trabajo con la distensión, ¿ya? Eso yo creo que va a ser fundamental un poco, como estas pausas que no sean ir a almorzar al escritorio o a la sala de reunión siguiendo encerrados, o sea, como salir un poco. Acá pasa eso, acá en este barrio, en Barrio Italia, la gente elige este espacio justamente más que por el espacio mismo, que igual está rico y todo,
pero es por lo que hay afuera, o sea, está lleno de cafeterías, restaurantes, tienditas, de diseño, qué sé yo. Entonces, claro, la gente como que busca en ese espacio como de pausa, de break, poder un poco distender la neurona y salir a relajar la vista y todo eso. Entonces, eso yo creo que va a ser un punto importante. Y lo otro, me imagino yo, que se va a configurar mucho como espacios súper circulares, porque también va a pasar, no soy pitonisa ni nada, pero creo que los espacios de trabajo van a estar más en función de coordinarse, reunirse y tomar decisiones, y después cada uno se va a la casa a hacer la pega. Entonces también eso va a cambiar un poco el escritorio privado, sellado, con las paredes a los lados, con las divisiones, el escritorio personal, tanto mueble también. Hoy en día prácticamente todo se puede hacer desde el teléfono, del computador, escanear documentos. Entonces ya van a ir desapareciendo algunos artefactos, algunas máquinas que probablemente ya no van a ser necesarias. Entonces yo pienso que el espacio podría configurarse así, como más de reunión, más de trabajo en equipo, circular, viéndose las caras, compartiendo, discutiendo, con entretenidos espacios también para poder, no sé, pegar los típicos posts cuando se trabaja sobre todo en áreas más creativas, etcétera, etcétera. Pienso que algo así. Yo creo, o sea, voy a meterme sobre lo que estáis comentando, que de hecho yo trabajé en el cowork de San Pedro, por esto que les contaba de los niños en la casa, tuve que irme. Y finalmente el cowork es como la apuesta perfecta del planteamiento a futuro de las oficinas, creo yo. A una escala menor, por supuesto. Si pensamos, no sé, en una empresa grande, necesitan como mucha flexibilidad de espacios, lugares donde, no sé, puedan tener una reunión, pero con espacios en los que yo me sienta segura también, porque tenemos que estar cuidados del virus y qué sé yo. Entonces después yo puedo irme a mi oficina que es cerrada, tengo salas de reunión, tengo espacios de living, tengo espacios donde me puedo ir a tomar un café, y que me llevo parte del trabajo a este espacio de cafecito, en donde parece que la cosa fuera mucho más dinámica, flexible, y que no es una sala de reunión que tiene una mesa, 12 sillas, un tremendo televisor, y está como encerrado, encajonado, y la reunión se da igual. Y en el fondo se generan como subespacios dentro de la misma cafetería, por ejemplo, de Casa W de San Pedro. Entonces, yo creo que a eso apunta hoy día la oficina del futuro, una oficina en la que yo voy y veo si tengo que reunirme, elijo tal espacio. Si tengo que sentarme a trabajar, elijo un escritorio, que quizás no es mi escritorio, sino que es una oficina para trabajo individual. Yo hace muchos años atrás trabajé en una oficina en Madrid en la que me llamó la atención, porque de esto ya, no sé, más de 15 años. y en esta oficina, desde el dueño de la oficina hasta la secretaria, en el fondo, todo el mundo compartía las mismas mesas, ¿ya? Nadie tenía un computador asignado, sino que habían sillas de distintos colores. Entonces, si a ti te gustaba más el rojo, la tuya siempre era roja, pero se repetían. Entonces tú llegabas, te sentabas, prendías tu computador y abrías tu sesión. Entonces todos teníamos exactamente el mismo puesto de trabajo, ¿ya? Pero nos íbamos agrupando porque, por ejemplo, no sé, de repente el dueño de la oficina necesitaba coordinar algo con la secretaria, entonces ellos dos se sentaban mucho más cerca. Existía obviamente una sala de reuniones un poquito más íntima, pero el espacio era súper flexible, ¿ya? Y nadie estaba amarrado como a su escritorio, a su silla y encerrado, sino que se daba todo el tiempo esta situación como de conversar, que al final hace que tu trabajo sea mucho más ameno. O sea, yo voy a hacer mi pega igual, pero si lo paso bien, pucha, voy a querer ir, voy a querer trabajar. Y para mí es como un incentivo al final llegar en las mañanas y pasarlo regio. Y entonces como que yo creo que es eso en lo que hoy día el empleador o el dueño de la oficina o qué sé yo se tiene que fijar. Y el tema de estos coworks, creo yo, que para adelante, sobre todo pensando, no sé, en Santiago, una tremenda empresa puede tener su oficina central en Santiago Centro, en la que se hacen las reuniones los lunes, ponte tú. Pero el resto de los días yo puedo irme a un cowork, por ejemplo, al tuyo, Carolina, y me junto con los que viven cerca y vivimos un poquito más esa vida de barrio, y no tengo que pegarme el pique al otro lado de Santiago, en donde está mi oficina central,
sino que podemos hacer como mini subgrupos en distintos coworks, en distintos lugares, y la oficina un poco se va como deshaciendo sin perder su carácter como de unidad. Y al final, que es en lo que trabajo yo netamente, es como el placer y la comodidad y el confort diario. O sea, tú tienes que estar 100% confortable siempre. O sea, si para ti es tremendo ir a la oficina, pasar frío, sentarte incómodo, no sé qué ganas vaya a tener de trabajar y cuánto vas a producir, es cero. Yo creo que a eso apuntamos hoy día. Me extendí un poco, perdón. Vamos, varias preguntas. A ver, desde el punto de vista del neurodiseño, a ver si Sofía nos comenta algo. Sí, bueno, yo voy a hacer un poquito la diferencia entre espacios corporativos y cowork específicamente, porque lo que acaban de decir mis dos colegas aquí tienen toda la razón, como específicamente llevado a cowork, pero yo creo que en este momento los espacios eh, corporativos van un poco, tienen que dar una marcha atrás y empezar a diseñar espacios desde las necesidades que han surgido ahora, que no sabemos bien cuáles son, post pandemia, digamos. Entonces, hay una sigla que se llama WOW, que es Ways of Working, y que después de pandemia hay una New Ways of Working, eh, y que está apuntando, digamos, a cómo crear equipos colaborativos, que no es lo que, por eso algo la salvedad con los cowork, que pues, los cowork pueden haber distintos equipos trabajando, digamos. Y bueno, es aplicable también el cowork. Entonces hay una necesidad de conectar, de tener confianza y de ser eficientes en el trabajo. Entonces, para tener como un éxito en el trabajo colaborativo. Y esto se construye, digamos, haciendo hincapié y asesorando para ser una persona más resiliente. Entonces, ahora, después de la pandemia, a la resiliencia se le sumó un poquito la flexibilidad, que era una de las palabras que Iván nos trajo para hablar hoy día. Entonces aquí viene un poco técnico la neurociencia, porque el comportamiento diario se compone del 40% de hábitos, los cuales son no completamente conscientes. Entonces, estos hábitos están en un momento cuando estamos bajo presión o estrés, estos hábitos pueden ser buenos o malos y se gatillan espontáneamente, ¿ya? Esto responde de una manera consciente como del estado en que en que el cuerpo queda como de ahorro, así como de ahorro ante la crisis, entonces de ahorro energético. Y para lograr esta flexibilidad tenemos que crear nuevos hábitos, y los nuevos hábitos se crean desde el cerebro, desde una parte del cerebro emocional, digamos, que es antes del cerebro racional, ¿ya? Y tiene que ser a través de unos métodos del cerebro amigables, ¿no es cierto?, para poder aumentar la productividad. Entonces, en el fondo lo que dicen estos nuevos ways of working es que como el cerebro emocional funciona es 3 veces más rápido que el racional, es decir, ahí están ustedes diseñadoras como los estímulos que ustedes diseñan, los colores, las formas, los olores, todo lo que envuelve un diseño, sin antes haber como tomado en cuenta cuánto nos ha afectado la pandemia en nuestras neuronas. Hay que verlo, digamos, hay que estudiarlo para poder tener esa respuesta de cuáles son los colores adecuados, cuál es la forma adecuada, cuáles son las salas de reuniones, porque, o sea, a las dos las escuchas así como, fome la sala de reunión, ¿cachai? Quizás ahora la sala de reunión tiene que ser de otra forma, ¿cachai? No tiene por qué ser tan cómodo o tan incómodo, o no hay que pasar frío, de hecho, para ser productivo. Entonces, hay una serie de elementos que tienen que estar súper clave, y para eso hay que hacer como un focus group primero, para lograr conectar, cultivar la compasión, fomentar la curiosidad y prescindir del control para que quede como hablaban las dos ustedes, en realidad Javiera, para que todos quedemos como en un mismo nivel de jerarquía. Entonces, para que
ya la gente se vaya comunicando directamente. Y ese tipo de comunicación, como bien decía Javiera, requiere otro tipo de espacio. Entonces, cuando nos enfocamos en hacer estos ejercicios como de neurociencia, por decirlo, ni siquiera de neurodiseño, se aumenta mucho la productividad y el bienestar. Entonces ahí aparecen toda una serie de neuronas que se las puedo ir nombrando después y qué sé yo. Pero creo que la respuesta así específica a qué áreas, cómo va a ser así espacialmente la oficina de ahora, no creo que haya una respuesta concreta, hay casos más específicos, pero sí, de todas maneras, que tienen que haber espacios distintos. Y más allá de espacios de reunión más íntima, y ya se acabó. Yo creo, como decían ustedes, el espacio del escritorio, digamos, solo, porque ya no es necesario. O sea, ahora se hacen turnos en las oficinas grandes, entonces es un solo escritorio grande y uno se conecta con el servidor y basta con eso. Entonces, pero hay que formar equipo, hay que volver a formar equipo porque se disolvió, y en eso entra un poquito la neurociencia, por ahora. No tengo más cosas que decir. Ese último punto, Sofía, es súper importante, como el tema de la cultura organizacional, el formar equipos. ¿Cómo tú mantienes cómo mantienes a tu equipo motivado y de alguna manera comprometido con el propósito de la empresa o de la pyme o de la organización que sea, cuando estáis remoto? Porque se empieza a perder eso del conocimiento tácito entre el pasillo, en el cafecito, la copucha, qué sé yo, un montón de cosas que se empiezan a perder y ya no tienes tanto sentido de pertenencia. Entonces, como haciendo un resumen un poquito de lo Exacto, que... pero existen estos métodos que te digo yo como para, no sé, para mitigar esa falta y además que se ha acrecentado ese problema con el COVID, digamos. Sí, de todas maneras. Entonces podríamos hablar de que hay varias miradas, pero tienen que ver con esta flexibilidad, ¿cierto? Tanto física como también un poco más emocional, con los barrios, ¿cierto? Como también hoy día no hace tanto sentido tener que viajar 2 horas, no sé, 1 hora y media en las ciudades, y hoy ahora con todos los autos que hay en Chile también pasa que hay mucho más tacos, para ir a sentarse en una oficina fría, aburrida, y que no te aporta mucho más que estar trabajando en la casa. Pero es interesante también desde el mundo corporativo, porque claro, los espacios de coworking ya llevábamos o tratábamos de llevar esta bandera hace rato, y promovíamos los beneficios. Nos pasaba que la comunidad que es parte de los coworking vuelve, por lo general, ha vuelto a los espacios de trabajo porque le veían ese valor. Pero pasa también que las grandes empresas tienen estas oficinas, 1000 cubículos, todos separados, ¿cierto? Grandes oficinas que nadie sabe lo que está haciendo el de al lado, ¿cierto? De ahí es donde hay algunos que están dando ciertos pasos para cambiar esta estructura. Por ejemplo, hace unas semanas atrás salió una noticia de Sodimac, ¿cierto? En donde cambió toda su oficina corporativa y ya ninguna gerencia, ningún colaborador tenía puerta, ninguno tenía como separaciones, y están todos en mesones compartidos por todos lados en un gran piso. De hecho, habían cambiado la oficina a un sector, si no recuerdo, no sé, en Recoleta, por ejemplo. Cambiando también el barrio donde iba a estar esta oficina como más abierta. Entonces, ¿cómo ven ustedes que ha afectado esta pandemia a los espacios de oficina? Y no solamente, o cómo va a afectar también en el futuro, y no solamente a los espacios de cowork que ya tenemos esta flexibilidad, sino como a la oficina corporativa. Bueno, yo Que va a haber un... voy para linkear, perdón. Dale, dale. Lo que pasa es que anterior al COVID y durante el COVID yo creo que ha sido peor, el estrés y el burnout, así como ya cuando colapsáis, digamos, es como la quinta pandemia más grande del mundo en este momento. Entonces, también las empresas grandes están velando más que nada por eso, estos grandes cambios de Sodimac o qué sé yo, todas estas empresas corporativas que tienen espacios más comunes, que hay colores, no sé, la oficina de Google, por ejemplo, que son pioneros, que tienen espacios para descansar, tienen espacios para reunirse, hay unos columpios entre medio, o sea, todo esto tiene que ver con liberar, digamos, un poquito el estrés para poder volver a trabajar con tu mente racional, digamos. Entonces, no solo el COVID lo ha empeorado, digamos, ¿cachai? Pero yo creo que va así para allá, va para lo que está haciendo Sodimac, va mucho de estudiar la cabeza, de cómo funciona y de estabilizar un poco el cerebro emocional para poder entregarte respuestas a cómo compartimos en comunidad.
Así que yo creo que los cowork además están haciendo un regio aporte a todo esto. Buenísimo. No sé si Carolina, Javiera quieren aportar a ese tema. Sí, bueno, obviamente el tema de, o sea, una de las principales indicadores de cómo afectó la pandemia en las oficinas, bueno, fue obviamente el cierre total de los espacios y sobre todo también el tema de los costos, porque muchas empresas tienen grandes plantas de oficina para, no sé, 500, 1000 empleados, etcétera, colaboradores, trabajadores, y claro, o sea, por un tema de costo, yo creo que muchas empresas tuvieron que eliminar estos espacios o reducirlos, porque fue insostenible mantener espacios con el tema de los pagos de arriendo elevadísimos durante tanto tiempo. Bueno, que también se extendió al rubro gastronómico, bueno, en general a todos, pero las oficinas, claro, quizás pueden hacer esa transformación rápida de devolver un espacio y poder como reconvertirse, ¿ya? Sobre todo ahora con los modelos más híbridos de trabajo, como es el modelo casa-oficina. Por otro lado, o sea, claro, van a tener que cambiar un montón o sea, muchos elementos también con respecto al tema de los espacios cerrados, por supuesto. Obviamente ahora ya no, el tema de las distancias, etcétera, etcétera, va a ser importante, por lo menos que ya COVID cero. Que eso va a ser imposible, pero claro, el tema también, la configuración de los espacios también, cómo en el fondo configuramos ahora o cómo en el fondo se van a configurar estos espacios que a lo mejor quizás también tienen que ser más abiertos, más ventilados, por decirlo así, como usar técnicas también como de ventilaciones cruzadas, de aprovechar también como elementos más naturales para poder como obtener, no sé, el tema de la ventilación sobre todo, porque ya obviamente algunos elementos, como mencionaba antes, van a tener que desaparecer por el tema de la pandemia. Y bueno, el tema del trabajo también, o sea, mucha gente, el traslado, o sea, esto de no trasladarse a lugares, como a gente que le queda muy lejos las oficinas o sus lugares de trabajo, yo creo que eso la gente valora mucho, o sea, de poder no ocupar tanto tiempo en traslados, sobre todo acá en Santiago, que las distancias son enormes, la locomoción colectiva es muy lenta, no es un sistema muy amigable, por decirlo así, para poder ir a un trabajo, salvo el metro. Entonces, eso también, yo creo que a la gente, o sea, a las personas como que ya piensan en esta modalidad compartida, digamos, de casa-trabajo. Ahora, ¿cómo ha afectado también personalmente a las personas? O sea, también, sobre todo, no sé, yo creo que a las mujeres más todavía, el tema de trabajar en las casas, obviamente que se mezclen estas labores medias domésticas o de mamá y trabajo, obviamente eso también debería tomarse en cuenta en el caso de los empresarios. O sea, como que si van a tener esta modalidad que ya yo insisto, ya se instaló, van a tener también que darle una vuelta a cómo hacen, cómo generan las condiciones óptimas también para que las trabajadoras y los trabajadores puedan también considerar en su casa estos espacios de trabajo también flexibles, pero entregándole las condiciones óptimas para poder ejecutar y conectar con el trabajo. O sea, no solo mandar la silla y el computador, sino que también, como dice Sofía, también hay un montón de elementos emocionales que hay que considerar para poder generar empatía con la gente que también va a seguir trabajando en sus casas. Eso, más o menos una idea. Sí, sí, bien interesante también. Ahí, oye, respecto a las mujeres, ahí hay que emparejar, ¿cierto?, con los hombres. Yo soy un papá súper como... Sí, yo estoy Hay un trabajo de importante acuerdo que porque hay que cambiar ese paradigma. Hoy día hay que compartir funciones porque efectivamente si no va a afectar demasiado, va a ser muy negativo para las mujeres. O sea, ahí hay que tomar como un rol y importante, ¿cierto?, como papá. es ahí donde yo estoy trabajando en residencial, digamos.
en cómo se ha transformado la casa en una oficina. ¿Y qué tienes que tener dentro de tu casa para que resulte esa oficina, ya sea un espacio grande, chico, no? Porque tienes que tener una serie de elementos que te resulte concentrarte. Tienes que tener un espacio para los hijos, hay que inventarlo, ya sea así como en Nueva York, que se dan vueltas, el living se transforma en pieza, o no sé qué, pero a eso estoy apuntando también específicamente, digamos, en mi trabajo, cómo se transforma la casa en oficina, porque este espacio híbrido tiene dos polos, digamos, así que eso también es bien, hay harta pega que hacer por ahí. Mira, justamente como de los participantes, ¿cierto? Nos han planteado un par de cosas que van en la línea con la conversación. Por ejemplo, que hay alguien que dice que hay estudios que respaldan cómo se trabajará en las oficinas. 60% de las personas volverán en forma híbrida y el ideal para los distintos tipos de trabajadores y actividades será 3,1 días a la semana en la oficina, ¿cierto? De hecho, alguien dice que después en su oficina minera, una gran minera, se supone que será entre un 65% remoto y 35% presencial. Son interesantes esos datos porque al fin y al cabo valida lo que hemos estado conversando. ¿Qué pasa? ¿Para qué voy a tener, no sé, 100 puestos de trabajo con el típico, no sé, el cuadrito de tu hijo y el florero, no sé, lo que sea, si en realidad va a estar la mitad del tiempo vacía? Porque es cierto, antes pasaba que tú ibas a la oficina del papá y es como lleno de cosas y cachureo encima de la mesa. Eso yo creo que hoy día ya fue, ¿no? Hoy día con un notebook te puedes sentar en cualquier lado. Así que para allá va. Y asociado a eso mismo, bueno, ¿cómo se ve el futuro del trabajo? Lo hemos conversado un poco, pero estos números lo valían, ¿cierto? Efectivamente, esta parte más híbrida. Ahora, ¿qué pasa también porque a lo mejor no todo el mundo tiene este espacio en la casa y la mayoría no lo tiene, ¿cierto? El lugar donde tú te puedas concentrar y está ahí en el comedor con los niños y el perro, qué sé yo. Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos desde Casa Olé es que la oficina sigue siendo un espacio importante, independiente que a lo mejor no vas a pasar 45 horas, 40 horas semanales en la oficina, sí necesitas ese lugar para concentrarte. Entonces, ¿cómo se deben preparar las empresas para atraer colaboradores de nuevo a la oficina, ¿cierto? Entendiendo que van a tener que ofrecérselas de vuelta, sobre todo para estas instancias creativas que hablábamos nosotros, estas cosas de encuentro. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es lo que tienen que ofrecer? Y no solamente las empresas, porque a veces las mismas pymes, una pyme más chica, ¿cómo lo hace para que la gente quiera trabajar contigo de vuelta en la oficina? O sea, yo creo que lo principal es la comodidad, la felicidad que a ti te produce un lugar, eso es lo que te va a atraer, ¿ya? Si yo voy a un lugar que es lindo, que es cómodo, ya con esas cualidades yo me quiero quedar, porque en el fondo estoy igual de cómoda que en mi casa. ¿Ya? Entonces, para que yo trance ese cambio, tengo que irme a un lugar que me ofrezca más o menos lo mismo, ya de otra manera, por supuesto. Y en el caso de las oficinas, yo pienso que además van a tener que ofrecer, obviamente, temas con la seguridad ahora COVID, ya que quizás si tenemos un tremendo escritorio, esta cuestión va a tener que estar separada por paneles que a mí me otorguen cierto nivel de seguridad si yo voy a estar trabajando en mi notebook, en una mesa, qué sé yo, o que si hablamos de espacios abiertos en los que yo me pueda reunir como para poder, no sé, plantear temas más grupales o qué sé yo, estos espacios abiertos cuenten con ventilación, que tengan temas de seguridad que a mí efectivamente que no lo sienta un riesgo ir a la oficina, ya que me dé además contención emocional del punto de vista de que si yo me quedo en mi casa, que fue lo que nos pasó el año y medio que llevamos, no ves a nadie, no hablas con nadie y te comunicas por pantalla y eso yo creo que igual a todos nos ha afectado muchísimo. Entonces, si tú llegas a un lugar en el que te puedes comunicar y traspasar ideas, conversar, reírse un rato, pero todo en el marco siempre del trabajo. Ya de repente salen ideas súper buenas en la cafetería conversando mientras estoy, no sé, parada, pues ya tomándome un café. Entonces, no sé, yo creo que ya esa estructura que se venía rompiendo hace rato, con la pandemia se rompió de frentón. Y hoy día hay que cuidar dos temas, que son la salud como salud de verdad y la salud emocional. O sea, en el fondo, salud de verdad me refiero a como al tema virus. Ya, claro, que de alguna manera, no sé, pues yo sienta que no voy a un foco de contagio.
¿ya? Pero que también tengo que tener esta salud emocional que es súper importante, o sea, potenciar los espacios grupales, potenciar la conversación que hoy día tanto echamos de menos, o sea, el cara a cara, el poder estar con alguien, que obviamente ya los abrazos, los besos, todo eso ya quedó un poco más de lejos, pero el hecho de poder estar conversando de tú a tú, pucha, eso entrega hoy día un montón y que incluso después de todo esto lo valoramos mucho más. O sea, estos espacios grupales van a ser, que también lo mismo, o sea, de repente no súper mega espacios, sino que estos espacios grandes también van a tener que tener subdivisiones que estén entendidas de alguna manera para que la gente también se junte en grupos como más acotados y se puedan generar espacios de trabajo en distintas modalidades, no solamente sentado en escritorio con computadora al frente. Yo creo que eso es lo que tenemos que lograr hoy día, que la gente tenga ganas de ir a la oficina. O sea, es como cuando tú estás en un hotel, por ejemplo, y cuando te vayas a tu casa no lo sentís tan terrible porque tu casa es muy bacán. O sea, yo creo que ahí está logrado. O sea, yo trabajo mucho en casa y creo que ese es como el objetivo. Ya cuando tu casa es mejor que el hotel, lo lograste. Entonces, cuando de la oficina es más cómoda que estar en tu casa trabajando, pucha, lo lograste y no es tan complicado. Tu casa debe ser increíble porque no todas las casas. Yo te juro que prefiero ir a un hotel que a mi casa. Casa real, un cuchillo de palo. No, sabes que yo de verdad, como que no toda la gente le pasa lo que tú estás diciendo. Es verdad, pero con mi marido nos centramos mucho en eso, en encontrar el confort en cada espacio, en ver, no sé, qué es lo que necesitamos, qué es lo que nos gusta hacer, dónde se genera el lugar para poder estar cómodos en tu propia casa. Si al final es lo mejor, o sea, con los niños, el perro, como que se empieza a dificultar un poco salir o qué sé yo, y cuando en tu casa estáis más cómodo, mucho mejor. No sé, son de repente hasta detalles de, no sé, te vaya a tomar un Moscow Mule que sea en el vasito dorado. Son tonteras, pero finalmente no son tan tonteras porque tú estás en tu casa atendida como en el mejor lugar y no es difícil de lograr. Y eso yo creo que hay que apuntar a eso en la oficina. Y no solamente se trata de, no sé, una silla regulable con brazo y altura de la mesa, sino que son un montón de estímulos que finalmente no es una inversión tan grande si tú vas a tener una persona que te rinde el triple y que está feliz y que está fidelizado con la empresa al final. O sea, es una inversión. Sí, en ese sentido, alguien mencionó hace un rato las oficinas como empresa de tecnología, que tuve la suerte de conocer varias como Google, Airbnb y cosas así. Y claro, son empresas que tienen muchas lucas también. Entonces pasa que pueden ofrecer esas amenities como en el día a día. No habían paredes, no sé, me acuerdo en Airbnb habían salas de reuniones decoradas como espacios que tú podías arrendar en el mundo. Entonces estás hablando de empresas muy como con muchos recursos, eso es la empresa de tecnología. Pero ¿cómo lo hacen hoy día las empresas más tradicionales, las pymes, ¿cierto? Hay que buscar, por ahí lo que dice la Javiera es interesante, cómo el diseño puede aportar a eso también, a lo mejor la luz natural, cierto espacio de encuentro. Exacto. Yo creo que ustedes en eso lo han hecho súper bien, o sea, ustedes podrían ser un mini ejemplo de para dónde va la micro, porque hay cowork chicos, cowork grandes, y ustedes tienen diferentes espacios y trabajan con eso. Pero, claro, yo les voy a decir los elementos que tiene que tener una oficina para que suceda todo lo que la Javiera está diciendo, porque no basta con que una oficina sea linda, que también puede ser un poco subjetivo, ¿no es cierto? Claro, para sentirte bien o que te dé felicidad, sino que hay que abordar el color que se necesita para la actividad que se va a realizar en esa oficina o para que sea más relajante, qué sé yo, hay colores que incentivan la productividad y otros colores que emulan la naturaleza. Si no tienes ninguna ventana, tienes que poner algo de naturaleza, el cielo azul o un cuadro con una planta enorme o muchas plantas, porque es ahí donde el cuerpo se siente, el ser humano se siente inconscientemente bien o tranquilo. También están las formas que hayan dentro de la oficina, de cuadros, de cojines, de algunas lámparas, sean naturales, sean formas y texturas orgánicas, ¿no es cierto? Otra parte está la iluminación en espacios corporativos, sean grandes, chicos, pymes, como si tú tiene que respetar ciertos parámetros del ciclo circadiano que tenemos nosotros. Entonces,
si uno va a trabajar de noche o llega la noche cuando todavía sigues trabajando, las luces tienen que cambiar. No es necesario que sea tan caro tampoco, que sean grandes corporaciones, pero no puedes tener todo el rato la luz fluorescente todo el día, porque que hay así, no puedes dormir en la noche, ¿cachai? Por muy lindo que sea el espacio, te vaya a estresar igual, ¿cierto? Entonces, la otra cosa que tengo acá son bueno, lo verde, que hay que traerlo al diseño, y para que sea más barato, por ejemplo, que, bueno, no dijiste más barato, Iván, pero para que sea más alcanzable, de repente si claro, una oficina no puede tener vista a un bosque o a verde, uno puede apelar a las neuronas espejos, que son fantásticas, entonces que miran algo y reciben el bienestar. Igual una foto, digamos, de un bosque te va a causar un efecto de bienestar muy parecido o igual al que realmente si estuviera mirando por la ventana un bosque. Y la acústica es importantísima. Claro, las oficinas que tienen las grandes corporaciones pueden hacer unas super murallas de, no sé, aislantes totales, hay unas cuestiones para hablar por teléfono que no te escucha nadie, pero si no, apela a los tapones, los tapones, ¿cachai? O que haya un espacio de silencio y otro no. Yo personalmente creo que además de todo esto tiene que haber así como un pequeño refugio. No tiene para que ser un espacio aparte ni nada, pero así como un lugar donde haya más silencio y donde tú puedas 15 minutos desconectarte de todo y escuchar el silencio para que vuelvas a tener ganas de trabajar, porque el ruido disminuye tu productividad en un 40%, aumenta tus errores y muchas distracciones. Entonces todos estos conceptos los trabaja en realidad en NAD, un instituto de neurodiseño y arquitectura, que está aquí en Chile. Mira. Y ellos son los pioneros en esto. Sí, hay un personaje en NAD que está escuchándonos acá. Entonces en NAD ellos tienen muchos estudios, un equipo interdisciplinario, y ¿qué es? Para responder la pregunta, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Qué es lo que están haciendo ellos? ¿No es cierto? Están en busca de desarrollar los estudios y parámetros que conformarán el set de nuevas reglas para diseñar espacios de trabajo y de salud y de educación. O sea, también aquí están un poquito más metidos en ese tipo de espacios. Entonces yo creo que se viene algo súper nuevo, digamos, porque no solo son estos espacios compartidos con esta mesa grande, que uno lleve su computador, trabaje 35, 40, no sé, sino que hay bastantes más cosas que hay que contemplar ahora. Y tenemos algunos especialistas aquí en Chile, así que estamos salvados. Buen dato, buen dato. NAD se llama. Sí. NAD. Bueno. Sí, Instituto de Neuroarquitectura y Diseño. Interesante. Carolina, no sé si tú tienes alguna visión que aportar como a este tema en específico. Sí, mira, algunas cosas que, bueno, pienso que estos espacios nuevos, en el fondo, con la nueva modalidad del trabajo, como dice Javiera, quizás la personalización de algunos elementos, como que la gente se sienta, los trabajadores, las trabajadoras, sientan pertenencia en el espacio, porque eso es súper importante, hablar de la pertenencia. Cuando tú perteneces a un lugar, ¿cierto? Te sientes parte, te sientes valorado, te sientes integrado, incluido, quieres un aporte eficiente, etcétera, etcétera. Claro, no, así como tan impersonal no puede ser. O sea, tiene que haber, porque claro, ahora ya no podéis llevar la foto, quizás no, con estos espacios como más compartidos o de usos más comunes, no tan propios. Porque eso hace la gente, cuando lleva la foto, la planta, el cojín rojo así en la silla, que nada que ver, que lo ponen porque es su cojín favorito, ¿cachai? Es como una forma de hacer propio el espacio, que es de todos, ¿ya? Entonces, no sé si en Chile, no sé si esto pasará en otras partes, no he leído ningún estudio, pero nosotros somos como muy apegados a las cosas, como detallitos, como nos hacemos como muy los objetos del deseo, qué sé yo.
necesitamos tener estos objetos o elementos cerca, como para sentirnos parte, como que somos de ahí, ¿ya? Entonces, bueno, ahora ya, si es que viene esta modalidad donde los espacios obviamente ya no son tuyos, bueno, se va a generar también mucho la horizontalidad en el trabajo también, porque ya no va a estar como esa jerarquía, como que el gerente tenía, no sé, pues la tremenda oficina, con la mejor silla, el escritorio de mármol, qué sé yo. Ahí también eso es una ventaja como para la comunicación, para las formas de trabajar, para identificar también potencialidades que tienen los colaboradores que no a lo mejor en un entorno como más jerárquico o más vertical no ocurren. Bueno, pero volviendo un poco al tema del espacio, es la impersonalización como global, como por decirlo así, como por ejemplo, elementos muy funcionales, muy impersonales, pero sí con algunos detalles, algunos elementos como que la gente puede elegir como lo que agrada más, o sea, como con lo que se siente más identificado. Por ejemplo, hablaba Javier del tema de las sillas, claro, o sea, ¿no? Aquí todas las sillas iguales, a lo mejor sería interesante un espacio, no sé, pues donde las sillas fueran todas distintas. No sé si ustedes han ido a algunas. Hay unas cafeterías súper entretenidas que de repente te sirven un café en cualquier taza, así como en un tazón, una tacita, no sé, un jarro, qué sé yo, y que uno tenga la posibilidad de elegir ciertas cosas, o sea, eso como son detalles súper mínimos, pero quizás hacen un poco, consideran esa pertenencia en el lugar que ya probablemente se transforme en algo más impersonal, o sea, claro, antiguamente las empresas hacían sus oficinas, como bien tú dices, Sofía, muy relacionadas con el tema de la identidad corporativa, ¿ya? O sea, en función de la marca, en función de los colores de la marca, Color de la marca, claro. de la forma, pero después eso fue transformándose un poco ya más al tema del uso o sea, como realmente cómo son las dinámicas de los espacios para poder diseñar las oficinas, o sea, no solo el típico, no sé, el mesón de recepción, que antes es un bloque, así que con suerte se le ven los ojos a las personas. Después quizás va a depender mucho también de las personalidades de marcas que tengan las empresas, ¿ya? Porque si bien las marcas la marca no es solo un logo, ¿cierto? Es mucho más, tiene una identidad. claro, es una persona, una personalidad, sí. Tiene carácter, tiene, bueno, ahora tocando un poco diálogo. El tema, claro, tiene una forma de hablar, una forma de relacionarse con sus trabajadores, con sus colaboradores, con sus clientes, entonces todo eso le va dando un carácter a las marcas, ¿ya? Entonces ahí va a estar un poco pienso yo, que la despersonalización es como desconstruirse un poco de lo que era antes esencial o importante en una empresa, como de mostrarse como marca, y un poco ya empezar a ver cómo mirar más a las personas, o sea, porque también pasa mucho que las empresas, sus trabajadores, no en todas, no voy a decir todas, pero muchas, sobre todo grandes, grandes empresas, ven a sus trabajadores como un número, o sea, como el peón, así, no sé, la máquina, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí va a estar un poco el desafío también, como de entrar a picar como cómo son los trabajadores, qué es lo que quieren, cómo están emocionalmente, físicamente, cómo está su cabeza. Y ahí un poco también empezar a diseñar estos espacios, bueno, tanto en función de las personas que de los usuarios, por decirlo así, porque también hay que verlos como usuarios, ya con todas sus necesidades en el diseño mismo, y también como personas que en el fondo también son parte de un espacio, o sea, como parte de este equipo grande que es la empresa. No sé si se entendió, creo que fui por muchos lados. Si no, hemos abordado varios puntos, que tienen que ver con que no todo tiene que ver con el diseño, el color y el espacio, sino que tiene que ver con este sentido de pertenencia, ¿cierto? Con estos pequeños detalles, con la seguridad física también, como decía Javiera, con diseñar al fin y al cabo pensando como en la persona. Ahí en lo personal creo que las empresas de tecnología van bien, o sea, van mucho más avanzados porque se preocupan más de eso. Nos pasa con una parte como la comunidad, que nos pedían una sala de masaje, y tú decís como, eso no es tan recurrente, pero las empresas de tecnología pueden darse esos pequeños lujos, pero que al fin y al cabo están buscando el confort de las personas, ¿cierto?
Entonces hay un desafío Oye, pero importante. dale la silla de masaje, porque esa es más baratita y son 15 minutos, ¿cachai o no? Que esos 15 minutos son esenciales en la mente para volver a tomar energía, ¿sí? La cama no, ya ahí no sé. A puerta Ah, cerrada, cama de masaje quizás no es apropiado para el pero podría ser un sillón, es una buena idea. Eso es como moneditas que hay. Sí, Auto. o de esas así, ¿cachai? Que poner la cabeza así, no sé. Claro, son 15 minutos y que sea abierto. Unos 15 minutos de relajación, de todas maneras. Exactamente, hay que buscar esas pausas. Así que bueno, en resumen, creo que hay varios tips, ¿cierto? Las oficinas tienen que empezar a cambiar. En lo personal, creo que de aquí podemos, con esta pregunta a lo mejor podemos cerrar, porque veo que abordamos la mayoría de las preguntas del público, porque, a ver, hay una aquí que dice, los cowork que comentan han contemplado así como se hace en las oficinas del futuro el concepto de neurodiversidad. En Casa WE puedo hablar no, así que es algo nuevo que nos vamos ya la casa. Ahí no sé si Carolina en No, como en el tampoco. centro. No, para nada. No, así como en profundidad no. Pero está interesante el concepto. Ahí tienen que contactar a Nato. Sí. Totalmente. A Sí, Sofía, a Sofía. Pablo Redondo es el que te va a responder de todas las preguntas, arquitecto. Sí. Ah, pero también está el tema de la alimentación, eso se nos ha olvidado en la neuroarquitectura. Hay que tener snacks saludables, es parte de cómo alimentar el cerebro y es una parte de cómo sentirse también un poquito en casa. Así que eso de no tener así como la negrita y solo el café, sino que promover la alimentación saludable es parte importantísima de la labor de los cowork, yo creo, de las oficinas en general. Sí. Mira, aquí alguien dice, tenemos frutas, jugos, frutos secos, café, Qué ¿verdad? rico. Exacto. Mira, y lo Sí, último, claro, pregúntale dónde trabaja, po. Ah. Una minera, dijo. ¿Ah? Ah, ¿viste? Claro. Sí, pues. pero hay un desafío importante, ¿cierto? Y como resumen de la conversación también, ¿cómo hacemos desde los espacios de cowork, las pymes, las pequeñas empresas, las empresas más conservadoras, que en Concepción hay muchas empresas muy, muy tradicionales que tienen una estructura distinta a la antigua, ¿cierto? Y ahí, para cerrar, quería compartir una opinión personal, pero tiene que ver con que no sé si la pandemia todavía ha calado tan hondo para cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres, porque siento que a la hora que se libera, hay un porcentaje de la población que sí, pero hay un porcentaje de la población que no. Entonces, se libere como que todos queremos que vuelva como todo lo anterior, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde está, o parte importante del desafío está en los liderazgos, ¿cierto? ¿Cómo hacen los gerentes de las empresas, ¿cierto? Los líderes de equipo en promover esta nueva cultura y que la gente se sienta como acorde o cómoda en volver a esta jornada como de trabajo híbrido, ¿no? Así que, bueno, para ir cerrando el panel, algunas palabras como de cierre de cada una, no sé, aportar como esta visión a futuro, como ven el trabajo, efectivamente lo hemos conversado, pero para ver si alguna se anima como a cerrar como su visión, con su visión. Ya, empiezo. No me cuesta mucho hablar. Yo, la visión personal que tengo es que los cowork fueron anteriores a la pandemia y son un buen ejemplo de cómo empezar a trabajar como interdisciplinariamente o en equipo o lo que sucede en la interacción y en los espacios que proporciona el cowork, que como decíamos puede tener una silla, puede tener algunos frutos secos, fruta, qué sé yo. Entonces se da eso y creo que para la gente que no quiere estudiarme en más profundidad a través de la neurociencia, digamos, cómo tiene que ser su espacio, podrían ser ustedes como un poquito los conejillos de Indias que tienen estas nociones de cómo se trabaja mejor y sacar ciertos porcentajes. Ahora, personalmente creo que tiene que haber así como unas reglas nuevas, así como una pseudo ordenanza, ¿cachai? De como, un registro, como un booking de algunos requisitos mínimos que tiene que tener ahora para el bienestar mental y emocional, para que así pueda venir la productividad, ¿no es cierto? Y acoger a la flexibilidad, tenemos que crear entre nosotros los arquitectos y los diseñadores algunos pasos a seguir. Eso creo que es mi visión, por lo menos.
Muchas gracias, Sofía. Todo lo Javier, demás. Carolina, Dale, No, dale. no, por favor, adelante. No, yo quiero decir algo corto, que creo que aquí la pandemia nos dio el paso a nosotros y la oportunidad, porque creo que si bien hay áreas que se vieron súper golpeadas, a nosotros, a nuestra área, como de diseño, interiorismo, arquitectura y todo eso, yo creo que nos vimos incluso potenciados. La gente se dio cuenta que necesita espacios confortables. Entonces, o sea, ahora está en nosotros agarrar esta posta y en verdad desarrollarlo y trabajar para ello y preocuparnos. Y que los mismos hoy día dueños de empresas se preocupen, o sea, que tomen esta exigencia de hoy y que efectivamente inviertan, porque finalmente es una inversión, no es un gasto. Ya, o sea, hoy día el diseño llegó para quedarse, la gente ya no quiere la cosa así, ya, entonces son cinco escritorios, 5 sillas, tengo la oficina. No, o sea, aquí hay que preocuparse, hay que generar espacios que sean efectivamente confortables y que la gente tenga ganas. O sea, eso es lo primordial para que una oficina funcione. Y creo o sea, la pandemia fue terrorífica, pero tiene este lado súper positivo. Yo siento que en la parte de diseño, de verdad se nos potenció mucho, se nos dio demasiada importancia y nos dejaron ahí listos para. Entonces ahora es el rol de nosotros tomar eso y darle. totalmente de Ya, acuerdo. Carolina. Carolina, dale, pasa, Carolina. Bueno, sí, como visión personal, mira, es más o menos la misma idea que plantea Javier, así que no voy a decir nada. No, había ya experiencia en ciertos sectores, ¿cierto? Como más de servicios personales, más servicios profesionales, esos rubros probablemente podían darse el lujo de estar en la casa o de hacer una modalidad casa-oficina, etcétera, etcétera. Ahora, bueno, si es que se instala este modelo más híbrido a nivel empresarial, obviamente con ciertas funciones, siempre ubicándose en el contexto, o sea, ciertas funciones que pueden hacerlo, como es el caso de equipos más estratégicos, administrativos, ¿cierto? Profesionales, de distintas áreas que puedan hacerlo en sus casas. El desafío para las empresas ahora yo creo que es eso, como eliminar ciertos elementos que tenía la oficina tradicional e incorporar nuevos elementos que va a tener este modelo más híbrido, tanto en las oficinas como en las propias casas de las personas. O sea, como hablas tú, la comodidad y los requisitos mínimos, o sea, el tema de Internet, o sea, las empresas se tienen que hacer cargo del Internet de las personas en sus casas, porque, o quizás de la mitad, ¿cachai? Como que es parte del recurso, uno de los recursos esenciales para poder hacer teletrabajo, el tema del mobiliario, etcétera, etcétera. Entonces también es como más, yo siento que es como más allá de los espacios, también son estrategias, o sea, como más a nivel de estrategias, cómo solucionar o cómo abordar también que la gente trabaje en sus casas, o sea, como por el tema de los niños, por ejemplo, que lo vuelvo a mencionar, bueno, también tengo una hija pequeña, entonces es un tema y como que claro, puedes tener un tremendo espacio, como internet 200 megas, qué sé yo, pero tenía el cabro chico ahí revoloteando, mamá, 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 entonces son cosas que también es como necesario que las empresas se lo comiencen a plantear en el caso de adoptar modelos híbridos. Porque si bien, claro, se van a reducir un montón de espacios de trabajo, o sea, por ejemplo, no sé, estas plantas que tenían 500 personas cada planta, qué sé yo, y ahora obviamente un escritorio o un espacio de trabajo ya no lo ocupa una sola persona, lo ocupan 4 o 5 al día, obviamente en costos es una reducción importante, entonces, pero no es que se ahorren eso, sino que esos recursos ahora hay que ver dónde se ponen, es como, un poco yo creo que ese es más el desafío, más que a nivel el diseño viene como después, primero viene la levantada de necesidades de los trabajadores y trabajadoras, tanto en sus casas como en la oficina, porque claro, en tu casa
podéis tener como muchas comodidades físicas, pero no las de tranquilidad, silencio, emocionales, qué sé yo. Y claro, vaya a producir uno, pero en la oficina vas a producir 10 porque claro, vas a estar solo y todo. Entonces, es como eso es lo que hay que empezar a levantar ahí, como diseñamos nuevamente estas formas de trabajo, desde las necesidades de las personas. Buenísimo. Oye, de verdad, las tres, ¿cierto?, dieron el pase para yo presentar la charla que vamos a tener en la tarde, que tiene que ver con salud mental y bienestar. Sí. Independiente que estamos hoy día conversando desde la mirada del diseño y la arquitectura, estamos, ¿cierto?, llegando a ese centro que tiene que ver un diseño más pensado en las personas, en las necesidades. De hecho, la alimentación, ahí alguien comenta, ¿cierto? Pablo comenta que la persona estresada en el 90% de los casos prefiere azúcar y grasa en vez de comida sana, ¿cierto? La alimentación está relacionada al estrés. También tiene que ver con este mismo tema, ¿cierto? Así que nada, muchas gracias, Sofía. Se nos acabó el tiempo, somos súper puntuales en ese sentido nosotros. Sofía, Javiera, Carolina, las tres quedaron linkeadas también. A nosotros desde Casa Olé nos interesa que se promuevan las relaciones. De repente puede salir algo interesante ahí, alguna colaboración en el futuro. Gracias por haber participado hoy día. Y desde ya dejo a todos invitados al siguiente panel, que es hoy día en la tarde a las 5 de la tarde. El tema principal es salud mental y bienestar, que va de la mano un poquito, es lo que sigue en la conversa de lo que tuvimos hoy día. Nos va a acompañar Manuel Acuña de Casa Vive, que es de un centro de medicina humana. Felipe Galvez, que es gerente de Sportlife, ¿cierto?, de un gimnasio de la zona centro-sur como del país, y Matías Guillón desde el punto de vista de la psicología. Así que va a estar súper interesante también hoy día en la tarde, a las 5 de la tarde. Eso, muchas gracias. Antes que se desconecten, les quiero sacar una foto, así que por favor, si pueden sonreírme. Ay, no. La mejor cara. Te sonreímos. Sonrisa, ¿no? ¿Ya sacaste? Listo, muchas gracias. Oye, gracias Iván y gracias por la instancia, realmente estuvo muy entretenido, así que ojalá quedemos conectados quiero conocer la casa de la Javiera. Invitadísima. Y quiero ir ahí a tu work espacio, Carolina, así que ojalá algún día Concepción también, Iván, muchas gracias por la instancia. Sí, muchas gracias. Bienvenidos, cuando vengan a Concepción también pasen a vernos, a Villarrica ya sabemos ahí dónde llegar y a Santiago también. Totalmente. Un abrazo, gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Javiera, chao Carolina. Chao, salud.